Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo la entrevista vinculada al debate vicepresidencial de los Estados Unidos entre Kamala Harris y Mike Pence. Tenemos dos invitados, David Martínez Amador y Edgar Villanueva Sosa. A ambos, gracias por continuar con nosotros. Carmina, por favor. Gracias, profesor Martínez Amador. Hay un momento en las preguntas cuando específicamente les hacen la aclaración de qué opinan del caso de Breonna Taylor. Kamala Harris no responde específicamente, la senadora se va y se enfoca en el caso Floyd, que ha sido como el estandarte de este movimiento, mientras que el vicepresidente Pence es muy enfático en decir que él respeta la decisión de la Corte. ¿Cómo analiza usted eso? Me parece que aunque sorprenda, porque cuando tú ves a la senadora Harris sabes que ha estado en el procedimiento de hacer la ley, entonces tiene una capacidad para comprender y para contestar, pero también hay que recordar que el vicepresidente Pence antes de su carrera política tenía un programa de radio. Entonces tiene esa habilidad frente al micrófono y lo que le dice en pocas palabras es fundamental. Tú cuestionas el resultado del sistema de jurados, los iguales han dado su opinión, mientras que yo lo que hago es respetar la tradición de la ley y eso para un votante conservador es fundamental. Independientemente de que estemos a favor o no de esta opinión, me parece que en términos del debate electoral, que no siempre es el debate de las ideas de fondo, porque al final del día las elecciones tristemente hoy son una situación de un estímulo con efecto y reacción, el vicepresidente Pence prácticamente entierra el cuestionamiento del racismo sistemático que la senadora Harris está diciendo y lo pone en términos de yo respeto las instituciones. Y si se hace un hilo un poquito más fino del análisis, casi lo que le faltó decir es, y ahí están ustedes, los de la izquierda radical, en el Partido Demócrata, cuestionando las instituciones. Afortunadamente para los demócratas eso no salió, pero es lo que se ve. La complicación que tiene una candidata que se le dice que está en el espectro más extremo de su partido y tratar de correrse al centro tanto del partido como del debate para no fragmentarlo es muy difícil en los temas contemporáneos en Estados Unidos. David Martínez Amador, usted mencionó un término, yo quiero introducir ese término con usted, y es el tema elecciones. Estamos en elecciones. A ver, para muchos, y si nos quisiéramos comparar con nuestro sistema electoral, diríamos que la votación mayoritaria del 3 de noviembre dará como ganador al próximo presidente o la reelección. Pero no es así. Hay algunos analistas que están viendo que lo que suceda el 3 de noviembre es el inicio de una batalla larga que llegará incluso al 20 de enero. Esto por el sistema que tienen allá. ¿Comparte usted la opinión de que no va a ser posible declarar un ganador el 3 de noviembre, que incluso se puede exacerbar la tensión porque cuando se instale el colegio de electores en diciembre, incluso ahí va a haber dudas de quién tiene los 270 o más votos electorales? De hecho, fue una pregunta muy directa de Susan, la moderadora, a ambos y muy particular a Mike Pence. Claro. A ver, hay tanto que se puede poner en este punto. Primero, el sistema electoral en Estados Unidos es la única democracia, el único régimen presidencial donde no necesito el voto mayoritario para ocupar la silla. Y eso lo distingue de todos los demás regímenes presidenciales en nuestro continente. Entonces, esa situación es muy particular. ¿Por qué? Porque produce a veces lo que podríamos denominar un presidente que no es el presidente de la gente, lo que no significa que no tenga legitimidad democrática, gana por los mecanismos. Bueno, esos mecanismos tan particulares hoy lo que generan es una elección en donde digamos, tristemente hay un efecto placebo, en términos que la ciudadanía piensa que está incidiendo directamente, pero hay un intermediario entre el voto que coloca la persona el día de la elección y la capacidad de ese voto para tomar la decisión. Ese voto lo que hace es facultar
a un segundo, que es el representante del colegio electoral, que una vez que el número de votos se consolida para tener los números del colegio electoral, entonces hay de hecho un acto mediático donde los representantes del colegio electoral van y ellos terminan de alguna manera definiendo. Hasta el momento, ojo, este sistema tan complejo y tan distinto tiene más de 244 años de estar funcionando y fue construido, si vale la pena esta nota de pie de página, fue construido precisamente para evitar que las mayorías incidieran en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, algo que lo difiere de todos los demás sistemas presidenciales. Entonces, si usted considera lo politizada que ha sido toda esta elección, la incapacidad de este bipartidismo que había funcionado muy bien, de ponerse de acuerdo en temas centrales, a mí me parece que la elección obviamente se puede polarizar y se puede llegar a complicar, sobre todo si usted agrega las declaraciones del presidente Trump diciendo no sé si voy a reconocer el resultado electoral en caso me sea a mí negativo. Esta es una declaración que si lo hubiéramos visto hace 10 años de cualquier presidente estadounidense, quizá nos desmayamos. Pero bueno, es lo que es. Entonces la elección se hace muy complicada y sí es muy posible que de alguna manera termine siendo resuelta por las cortes. El escenario no es claro en ese sentido. También hay que reconocer que la elección anterior tenía todos los condicionamientos y terminó igual, pero hoy en día es un poquito más difícil una predicción unicausal. Con relación a este tema, director Villanueva Sosa, precisamente el vicepresidente Pence acusa a la senadora Harris y en general a todo el Partido Demócrata de no haber trabajado los últimos 3 años y medio, sino que su trabajo ha sido no aceptar los resultados de la elección. No recuerdo las palabras exactas, pero es el sentido de lo que el vicepresidente Pence prácticamente le dice y cierra con lo que este estudiante le dice precisamente a los candidatos de por qué esta división y por qué esta pelea. A mí me parece sumamente interesante, Carmina, que este tema surja porque en la elección del 2016 vimos también a un Trump decir que reconocería los resultados si ganaba. Una cosa muy interesante de decir. Sin embargo, vimos 3 años de diferentes autoridades pertenecientes al Partido Demócrata, desde Hillary Clinton hasta el propio Biden, cuestionando si había habido alguien que había influenciado la elección en favor de Trump, desde empresas privadas de procesamiento de datos hasta gobiernos extranjeros incluso. Aquí creo que hay, digamos, argumentos de los dos lados que los ponen en un balance de, ok, posiblemente yo crucé una línea al decir que no reconocería resultados y ustedes se dedicaron a estarme atacando por haberla cruzado, también causando un poquito de erosión a la legitimidad de la elección. Es peligroso el hecho de anticipar que uno no reconocerá los resultados. Si Trump tiene algunos elementos para tener algunas dudas de la elección, podría ser que el voto por correo le genere a él algún tipo de dudas, que por eso esté poniendo este tema sobre la mesa. Al final de cuentas, yo creo que no habrá un problema sustancial, digamos, de no reconocimiento de la elección y que eso genere, como en algunos países, por ejemplo, que la gente vaya a la calle. Sin embargo, sí coincido con David en el sentido que probablemente veremos este caso en las cortes y que no va a ser una batalla en la que unos reconocerán a otros y esto podría traer resultados importantes para la democracia estadounidense. Es importante también que nos preguntemos qué pasa si Trump gana. ¿Qué pasa si nuevamente en contra de las encuestas, nuevamente en contra de la opinión pública y nuevamente en contra del voto popular que acabamos de mencionar, Trump resultara electo? Los demócratas y tal vez no los líderes del partido, el candidato a presidente y vicepresidente, pero las bases del Partido Demócrata, y al decir bases me refiero un poco más a las bases que digamos están en la parte más radical del partido, reconocerán una victoria de los republicanos, regresarán pacíficamente a sus casas a esperar poder volver a elegir dentro de 4 años. Yo creo que independientemente de lo que suceda el 3 de noviembre, Estados Unidos está ante una batalla que es difícil, una batalla por la unión del país de nuevo, por lo menos de la unión de aquellos que hacían que las cadenas del país se movieran, es decir, los moderados de los demócratas y los moderados de los republicanos usualmente hacían que esa democracia se moviera un poco más ágilmente que las demás en el mundo.
veremos esto de nuevo. Yo cada día veo esto un poquito más alejado y que probablemente estaremos viendo dos opuestos que, teniendo muchas cosas en común, no logran encontrar este punto medio porque las elecciones los distancian. Director Villanueva Sosa, creo que después de escucharlos y escuchar incluso a los analistas norteamericanos y otros, es casi seguro que habrá una batalla en el colegio electoral y quisiera aventurarme a decir que probablemente también cuando el siguiente paso, que es en el Congreso, en la Cámara Baja de los Estados Unidos, porque todavía falta ese último paso de la ratificación por parte del Congreso de lo que haya resuelto el colegio electoral. Y aquí introduzco lo que usted dijo que le había llamado la atención, la discusión sobre la Corte Suprema de Justicia. Y no me quiero circunscribir, o no quiero entrar al tema pro vida y pro opción, yo creo que esa parte vendrá en algún momento, pero la importancia de que se ocupe esa novena silla antes del evento electoral. ¿Cómo lo ve? Lo veo como un elemento que existe, que no existe en un vacío, que no existe solo hoy, solo para esta elección y solo va a existir hoy y tiene dos situaciones comparativas más en el pasado. Por ejemplo, Lincoln se esperó para elegir un juez de la Suprema Corte, Obama se esperó para elegir un juez de la Suprema Corte. Esto no implica que el presidente Trump se tenga que esperar. Puede ser que tome la oportunidad para dotar la Corte de personas conservadoras y puede ser que la historia le devuelva el favor a los demócratas. Es decir, no podemos analizar el deseo de los republicanos de nombrar a alguien a la Suprema Corte con lo importante que eso puede ser en un vacío. Por ejemplo, el presidente Obama tuvo oportunidad de nombrar más de 200 jueces federales y de jueces menores y 2 candidatos a la Suprema Corte, con lo cual, digamos, dotó el sistema judicial estadounidense de progresismo, si eso así se puede definir, por muchísimos años más, porque habrán algunos que estarán en la banca judicial por años y algunos de los cuales, pues, como la jueza Sotomayor, por ejemplo, nombrada muy joven y a quien tendremos en la Suprema Corte estadounidense por un buen tiempo. Ahora la historia le devuelve, digamos, las fichas a los republicanos y las moverán como ellos crean conveniente. Eso sí, creo que este va a ser un antecedente para la historia, para que cuando esta situación se repite, porque si es la historia tiende a repetirse, los demócratas digan, ok, ya tenemos otros antecedentes y nosotros vamos a proceder de acuerdo a lo que consideramos más conveniente en este momento. Nos devuelve un poco a la situación que estamos viviendo nosotros en Guatemala, en otros niveles, y nos vuelve a recordar la necesidad de en todo momento mantener una posición en la cual aboguemos por jueces que son íntegros, probos, preparados y que independiente de la forma en la que ven el derecho, sean gente que pueda resolver los problemas del país, especialmente en las cortes más altas, con independencia y con apego a la ley. Gracias, profesor Martínez Amador. Con respecto al nombramiento precisamente del próximo juez para la Corte Suprema, siendo honestos, el Partido Demócrata está manejando el discurso de que sí, que Abraham Lincoln le esperó y que es lo conveniente hacerlo y todo, pero en política hay que seize the day, como dicen los americanos, hay que tomar el momento, hay que tomar la oportunidad que se está dando. Siendo realistas, ¿ellos no harían lo mismo? Definitivamente que sí. Y hay que tener en claro que aunque se puede decir que el presidente Trump no es un producto de la maquinaria política y que no tiene la escuela y que no comprende cómo funciona Washington, bueno, en ciertos momentos de la coyuntura eso hace que al romper los patrones produzca resultados no esperados. De hecho, en un análisis de lo que es la presidencia de Trump, si uno ve sus orígenes intelectuales, no es republicano. De hecho, posiblemente si pierden los republicanos, habría una facción de los Trumper, de los trumpistas, si le podemos decir en castellano así, que van a conformar su propio partido, porque son solamente una utilización particular. Entonces, en esa construcción de un líder que rompe los esquemas, sería ilógico que el presidente Trump no tome esta oportunidad donde puede incidir en la conformación ideológica de la Corte Suprema.
de su país. De hecho, lo que hace cada partido cuando tiene la oportunidad es tratar de nombrar jueces que reflejen las posiciones de mundo que se tiene en la toma de las decisiones judiciales. Obviamente, en términos políticos, los demócratas harían exactamente lo mismo. Posiblemente, pensando en la construcción de un mercadeo electoral, lo que dirían es: no tenemos otra oportunidad histórica para hacer transitar la impartición de la justicia hacia los aspectos faltantes que este país tiene en términos de rezagos estructurales históricos, ¿no? A mí me parece que en las campañas electorales sucede, no estoy diciendo que esto esté bien, pero lo que sucede es que los principios ideológicos se tienen que acomodar a la conveniencia del discurso y de la coyuntura. La decisión del presidente Trump también es electoral, en el sentido de que puede devolverles a los conservadores, a los republicanos, y incidir generacionalmente en términos de cómo van a interpretar la ley bajo claros criterios conservadores. Y eso es una situación que, pues, que hay que tomar en cuenta. Sería, que me parece un tanto ingenuo en decir que ninguno de los dos sería lo mismo. Sin restarle la importancia de otras preguntas y otros temas que pueden surgir de este debate presidencial, tengo que reconocer que el tiempo ha corrido y yo quisiera introducir este tema. A ver, desde hace buen tiempo un debate vicepresidencial no había tomado tanto interés como el de hoy. Y este es un tema probablemente ante la edad con la que podría asumir o ser reelecto eh, Donald Trump, 74 y pico años, y John Biden, 78. Estarían ambos ya acercando a los 80 y hay algunos que especulan que el tema de la salud o alguna situación pudiera en los próximos 4 años ser un determinante. Y aquí la pregunta inicio con David Martínez Amador. Eh, ¿Cómo cómo valora usted la posibilidad de que asuma Kamala Harris, en el caso de ser electa vicepresidente, una posición muy liberal, escuchamos temas bien preocupantes, o ver a un Mike Pence que asuma la presidencia, eh, consideraría yo con argumentos bastante fuertes? Ah, bueno, en cuanto a la situación de, los vicepresidentes, que normalmente se dice en ciencia política que son como el perejil en el plato, nadie sabe qué hacen realmente. Lo cierto es que sí tienen funciones muy importantes, como se puede ver en términos de la coordinación de fuerzas de trabajo que son especiales. Suponiendo que cualquiera de los candidatos presidenciales, que por su edad y el estrés que esa posición sí significa, llegar a estar incapacitado para hacer la gestión, están los mecanismos institucionales, está de alguna manera el traslado de las capacidades. Lo que tendríamos que preguntarnos es si la consolidación de los partidos estaría todavía intacta para mantener en las posiciones centrales en términos de la agenda con la cual ganaron. Posiblemente en el caso de los republicanos eso no sería tanto problema, porque de nuevo, al tener la presidencia, están felices con ese triunfo. Y y también hay que dejarlo claro, la representación que el vicepresidente Pence hace con respecto al ala más religiosa neopentecostal evangélica en el Partido Republicano tiene una incidencia ya histórica en el partido. Entonces, obviamente había una conciliación de los intereses muy natural. En el ala demócrata no lo tengo tan claro, no porque el partido no esté institucionalizado, sino porque precisamente las huestes de lo que se llamaría la posición más radical son difíciles de interpretar. De nuevo, en el lenguaje académico lo que seguiría es un sistema consolidado, tiende de alguna manera a tomar esos shocks, institucionaliza y continúa la toma de las decisiones. Me parece que no habría mayor problema, considerando, ojo también, que Barack Obama estaba en su momento visto como uno de los candidatos más progresistas y más liberales. Si recordamos los debates electorales de su momento, se le acusaba prácticamente de que iba a darle vuelta a toda la estructura política en los Estados Unidos. Y en términos muy específicos, realmente no lo hizo. Fue bastante conservador en muchas decisiones en términos de defensa, en términos económicos. Entonces habría que esperar la posibilidad.
no veo que el líder de los demócratas pueda tener tanta fuerza para hacer ese corrimiento. Lo que sí eventualmente vuelve a la palestra del debate es que son dos presidentes de mucha edad que están en un puesto que es muy exacerbante, que es muy estresante y que posiblemente se pueda dar la situación por cuestiones de salud de que tengan que hacerse a un lado. Es una perspectiva que no se puede dejar de considerar. Edgar Villanueva, de los comentarios que están surgiendo en redes sociales con relación al debate, específicamente en Twitter, que todos sabemos que es un pandemonio realmente, es de que lo que Pence y Harris en este debate representan mucho de lo que sería la política estadounidense si no hubiesen redes sociales que aumentan absolutamente todo, que sobredimensionan las cosas. Vimos a una senadora Harris muy expresiva, con mucho lenguaje corporal, y a un vicepresidente Pence muy acomedido, muy terminante en sus decisiones y que también interrumpió bastante, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo opino, Carmina, que los dos jugaron una carta bastante segura. Yo vi a Pence muy Pence, que así se puede decir. No lo vi muy diferente a como ha sido siempre, incluso en algunos momentos siendo quien interrumpía y en otros momentos concediendo la palabra de una manera hasta incluso caballerosa. Harris me sorprendió un poquito más, su tono de voz fue un poco diferente, no sé si algunos de ustedes lo notaron. Miren sus apariciones públicas, el tono de voz de hoy fue un tono muy acomedido, con un ritmo que tendía a querer cautivar a aquel que tiene algo en su corazón que quisiera trasladar a la acción. Habiendo dicho esto, me gustó de ambos el hecho que hicieron un esfuerzo, unos un poco más que otros, de contenerse en cuanto al el deseo de interrumpirse y el deseo de hablar uno sobre el otro, aunque uno lo logró un poquito mejor que el otro. Pero esto nos muestra, y creo que es un poco coincidiendo con el tweet que nos ponía sobre la mesa Carmina, es probablemente esto sería Estados Unidos si no tuviéramos un actor polarizante como el presidente Trump y un político de 47 años como el candidato Biden. Y de ahí tiendo a tener la misma percepción de ellos que estaba describiendo David. Sin embargo, sí veo una sustitución de Kamala Harris como una posible sustitución del presidente Biden por Kamala Harris, como un partido que iría un poquito más hacia el ala un poco más radical, el mismo caso de Pence. Y lo digo únicamente porque su elección en el ticket con Biden, mi parecer, obedeció en gran parte a la satisfacción de esa parte un poquito más radical, tal vez no del Partido Demócrata, pero sí de esa base que vemos un poco en las calles y que vemos empujando una agenda un poquito más radical. Yo vería en una sustitución en ambos casos, digamos, los partidos tirándose un poquito más hacia sus alas conservadoras y progresistas, pero la institucionalidad estadounidense es fuerte, entonces digamos el cambio no sería fuerte, pero dentro de la retórica sí habría un cambio importante en ambos casos. Quisiera pedirle a ambos que aprovechen 30 segundos que todavía tenemos para cada uno para unas conclusiones respecto a este debate vicepresidencial y si consideran que efectivamente el 15 de octubre tendremos debate presidencial en Miami. David, por favor, y después Villanueva. Perdón, David, no lo escuchamos. Dígame si me escucha ahora. Ahora sí, Supongo por que favor. sí. Gracias. Ok, lo que le decía es que conociendo la característica de transparencia que tiene la administración Trump, lo más seguro es que no tengamos ni menor idea si es positivo, si es negativo, si está en capacidades y se vaya a lanzar para tener ese debate planteando todo una cuestión aquí de seguridad. Me parece que en términos de lo que podemos sintetizar de este debate es que en términos de la historia de los Estados Unidos, el debate de vicepresidentes normalmente servía para visibilizar agendas que no importaban tanto, porque claro,
el mayor interés está en el debate presidencial, de esta figura de poder que tiene el régimen presidencial. Por eso también en términos de mercado electoral, el día que Donald Trump sube las gradas después de que sale del hospital para pararse en el balcón enfrente de la bandera y hacerle saludos. Eso nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos un presidente en el balcón. En algún momento uno pensaba el señor presidente de Asturias en esa representación, pero es que es esa magistratura tan importante. Los debates presidenciales no eran tan importantes. Bueno, ahora resulta que este debate vicepresidencial lo que hace es corregir un debate presidencial anterior que fue nefasto. Entonces, en ese sentido, es atípica esta elección y digamos que de alguna manera genera expectativa de que el siguiente debate en la Florida, que va a tener un formato diferente, un formato de town hall, un formato donde el candidato tiene que actuar libremente, a ver si mantiene los estándares. Pero de por sí la elección es atípica en todos los sentidos. Director Villanueva. Yo veo un tercer debate todavía generando mucha más expectativa. Usualmente el primer debate genera mucha expectativa y después vemos números caer. Yo creo que ese primer debate dejó servida la escena para este debate vicepresidencial, que pues ya se celebran 40 años de tenerlo y coincido, nunca había sido un evento tan importante como ha sido hoy. Y el resultado del debate de hoy, es decir, algo muy peleado, muy proper, muy bien montado, pone de nuevo el escenario para que haya un tercer debate en lo que los candidatos a presidentes estén interesados en volver al ring y volver a intentar hacer lo que no pudieron hacer en el primero. El hecho que sea en Florida, el hecho que sea town hall, que sea abierto, que vayan a haber preguntas que ellos no esperan, porque en el primero los temas ya estaban preparados, eso le va a poner un agregado de emoción y de deseo por parte de las campañas de ir y hacer un buen papel y convencer a aquella gente que todavía no está convencida. Bien, agradecemos a ambos que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Carmina, usted cierra sus conclusiones. Pues bueno, coincido con los analistas, definitivamente fue un debate muy importante. Creo que decide mucho precisamente por la personalidad de ambos candidatos, como se dijo en un inicio, y porque posiblemente podría dar la posibilidad, no se sabe, que ellos terminaran asumiendo alguno de ellos dos. Y que bueno, en el primer debate no hubo realmente mucho debate y aquí se aclararon temas, creo yo, que están sobre la agenda coyuntural de Estados Unidos en este momento. Bueno, vamos a esperar si se confirma ese segundo debate presidencial la próxima semana. Si se da, tenga la certeza que estará aquí en Canal Antigua y lo invitamos para que junto con nosotros lo veamos y después lo discutamos. Mientras llega esa decisión, ese día, los invitamos a que continúen con nosotros a las 8:45 en su formato de noticias. Continúa después de este horario extraordinario de entrevistas y pues mañana y el resto de la semana otras entrevistas en nuestro horario ordinario. Buenas noches y tengan buen descanso.